Pero pues si ya se va esta mujer, quien llegue, ¿a poco le va a importar hacer algo nuevo? A ella le ha de preocupar que no va a poder inaugurar, Alejandro, lo que arregló y lo que tiene pendiente. Efectivamente, bueno, pon tú, Agustín, que estaban despeinadas y necesitaban peinarse, ok. Pero este tipo de acontecimientos, o sea, los vemos desde hace años, que se inunden las estaciones, que se ha rebasado todo el personal, es algo que venimos viendo no solamente en temporada de lluvia, sino en cualquier momento del año. El problema es exactamente ese, lo dejaron ya al abandono, es casi inminente que Claudia para la próxima semana esté renunciando, no sé si le vayan a dar en algún momento dado la opción de tardarse un poco más, pero como dices, Manelik, ya no va a inaugurar, si es que había algo que inaugurar en la Ciudad de México, o las mejoras, o los nuevos vagones que dijo que habían llegado y que se estaban probando, los dejaron a la buena de Dios, y nuevamente se convierte en un asunto de campaña el metro. Para quien vaya por la Ciudad de México, se convierte en uno de los asuntos de campaña junto con otras cosas que se quedan, el desasolve, la inseguridad, es decir, no está dejando una ciudad que podamos decir qué prosperidad, qué tranquilidad, hace mucho que no se vivía en una ciudad tan viable como esta. México se ha convertido en algo distinto, ¿no? Está, creo que, muy deteriorada por muchos temas. Pero tú dices que siempre lo vemos, no, yo sí veo una degradación en el metro que no había visto antes. Como usuario frecuente, ahora es más la saturación, los daños, el deterioro, fíjate, me parece, a lo mejor estoy equivocado. No, pues yo creo que lo que nosotros necesitamos y lo que se necesita analizar es quizá quienes han estado al frente en el caso particular del metro, en este sexenio, son absolutamente ineficientes. No tenían idea de qué era, porque yo no sé si coordinando, yo no sé si haya un mecanismo que te permita, si calculas el tiempo entre vagones, gente y todo, se pueda mejorar eso, o llega uno y empieza a ver, oye, pues, a ver, aumentale tantito la velocidad aquí para que llegue y entonces el de atrás pueda, etcétera. Es decir, no sé cómo se opera en ese sentido el metro, pero quizá es falta de experiencia en la gente que está a cargo del metro. Y lo vimos cuando se cayó el metro. ¿Dónde estaba la directora? Nunca apareció, que ella no era la responsable, porque eso no le competía, siendo la directora del sistema de transporte. Al final no pasó nada. Entonces, yo no sé si llegó gente en este sexenio simplemente para darles un puesto porque habían cumplido con su tarea electoral en el 18. Vayan ustedes a saber. El hecho es que no se ve la eficacia quizá que había en otros momentos. Yo personalmente no puedo decir si el metro en la época de Peña Nieto o de Mancera o de Ebrard era mucho mejor que ahora, pero lo que vemos es que ahora las noticias son casi cotidianas de algo que sucede en el metro. Una inundación, un vagón que se descarrila, uno que deja de funcionar, etcétera. Sí, yo sí puedo decir, era mejor. Sí. Sin duda, era mejor. Y ahora todos, yo no sé, ya están realterados por la carrera presidencial y por los puestos políticos que vienen. No va a ser poca cosa, ¿eh? Yo no sabía, pero en las próximas elecciones 20,000 cargos van a estar en juego. Claro, porque son diputados, senadores, gobernaturas y la presidencia, desde luego. 20,000 cargos. Legislaturas locales. Claro, tienes razón. Ahí es donde aumenta notablemente en las legislaturas locales. Pues es mucho, con razón, están todos desesperados. Y prácticamente ya arrancamos. Prácticamente ellos ya arrancaron desde la semana antepasada, Manuel. Y su chamba y sus obligaciones. ¿Qué y importancia tiene eso? ¿Tú crees que a ellos les preocupa que tú o alguno de nosotros
tenga un problema en el metro, un problema vial, falta de agua en su colonia, falta de pavimentación en las principales avenidas. ¿Tú crees que a alguien le preocupa? Pues somos sus votantes, ¿cómo no les va a preocupar? Pero, somos sus jefes, dice el gobierno, primero el pueblo. ¿Pero qué, tú no pones Manelik sí en las paredes? Presidencia de la República, Congreso de la Unión, diputados pues 500. En la Ciudad de México la jefatura de gobierno, además alcaldes, 8 gubernaturas, congresos locales, a excepción de Coahuila, que se acaba de renovar, 1,787 municipios, es decir, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, concejales. Bueno, esto que ya inició, porque dicen que va a iniciar hasta septiembre, 20,000 puestos están en juego, Dora. 20,000 puestos y cuántos millones de pesos. Vale. Claro. Sí, en ese recuento que hacen, de que no les importa el pueblo de los funcionarios, desde el que barre la calle hasta el que toma decisiones o abre la información, si no les importa, lo que sí les importa es el dinero. Y les importa no tanto lo que ganen, sino lo que les pueda dejar el presupuesto de acuerdo a la posición que tengan. Y además el escalón que va a servir para subir, dependiendo en qué equipo te adhieras, con quién quedes. Si estás con el bueno, ya la hiciste. La desbandada que se espera, no solo a nivel de las cabezas de las dependencias, de los candidatos, de los aspirantes a la presidencia, va a ser tremenda. De relaciones exteriores, bueno, ya vimos que una gotita por aquí, otra gotita por acá, empezaron a renunciar. Y para lo que falta, total, lo que yo hago no es importante, hay el otro que lo haga. Hablaban de la doctora Sheinbaum. Sí, se va a esperar hasta el final, así lo declaró ayer, que iba a seguir las reglas, bla, 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 bla. No empezaron la campaña la semana pasada, hace meses empezaron a jalar para su molinito. Hay que recordar que los candidatos están, los 4 fuertes, están en lugares en donde hay muy buen presupuesto. Y un poquito para acá, y otro poquitito para allá, o un poquito más para acá, y así, claro, de ahí surge. Yo no dudo que tengan una fortuna o un capital personal que se tiene que reflejar en una campaña, pero de que sacaron y tuvieron ahí su guardadito y empezaron con barbas, pinturas, entiendo de la simpatía que pueden tener, pero si yo tengo mi casa, yo no voy a pagar para que pinten la barda a favor de mi candidato. Voy a prohibirles que pinten mi barda, más bien. Pero todo esto ya nos habla de una ambición desaforada. Y si no respetan las reglas para la candidatura, no quiero pensar cómo va a ser su gobierno. ¿Sin reglas totalmente? ¿O solo para los demás? La ley del embudo. Reglas para los demás y para mí no. Como ha sido esta administración. En cualquier trabajo, cualquiera desempeño que uno realice, si quieres un puesto mejor, tienes que sacar mejor tu chamba, tienes que ser el más destacado, tienes que ser el más fregón. Aquí no, aquí es todo lo contrario, Alejandro. Porque dejó de importar. Nunca en la historia reciente de México habíamos tenido una sucesión presidencial tan anticipada como esta. Eso es un hecho. Y claro, Fox por ahí mencionó como un año antes o menos de un año antes que iba a ir y se sabía. Calderón también se le salió del huacal a Fox en su momento, pero propiamente lo que hemos visto aquí, como decía Dora, desde hace meses, es una campaña bajo el argumento de que es que el fin de semana es de descanso y yo me voy de paseo y a hablar y a apoyar. Es una campaña descarada sobre todo de Claudia Sheinbaum, es la que más hemos visto, y luego se sumaron a Don Augusto cuando ya el presidente le dio chance y Ebrard con en menores momentos. Pero llevamos hablando de la sucesión presidencial, ni siquiera de otro tipo de elecciones, cuando menos desde hace un año.
cuando menos, y todavía falta para la elección otro año. Eso desde luego ha impedido que cada quien haga su trabajo, y lo vemos sobre todo con la Ciudad de México. Y además, violando todas las reglas, yo no sé qué se tiene que hacer para que en el futuro no vuelva a suceder esto, porque en cuanto se empiezan a barajar los nombres de posibles sucesores, en este caso del presidente, obviamente la presidencia pierde poder, y pierde poder en el sentido estricto de la toma de decisiones y la ejecución de obra. No, aunque obviamente si me dicen es que sigue siendo muy popular López Obrador, claro, pero el país parece que ya está en otro asunto. Si aparecen muertos, si levantan gente, si el ejército se pasó de la raya, si la inseguridad sigue a todo galope, si hay masacres por todos lados, si la economía no sé qué, que si el Tren Maya tiene una suspensión definitiva, ya a nadie le importa. Todo el mundo estamos pensando qué sucederá el domingo en el encuentro de Morena para establecer si renuncian, si no renuncian. Este barco se está hundiendo, y el problema es que en un país viable, cuando cambie una administración a otra, tendría que seguir. ¿Quiénes van a ocupar ahora Relaciones Exteriores o la Ciudad de México? En lo que le agarran la onda, en lo que ven, en lo que se reacomodan, se van otros 2-3 meses. Y lo único que tenemos es un gobierno mediocre en muchos niveles, en donde van a acabar las gubernaturas y desde luego a nivel federal. Uy, pues espérate, porque esto se va a poner más platicado. Se va a poner peor.